Perea, tutora de la práctica clínica 1 y en estos momentos acompañando a los estudiantes de práctica clínica 1 y 2 de la ciudad de Bogotá, de la ciudad de Cúcuta, perdón. ¿Cómo han estado? Muy ¿Bien? bien, muchas Bien, gracias. muy Perfecto. bien, profe. Esta noche vamos a hacer la sustentación de los casos clínicos de cada práctica. En este caso, entonces, tenemos al compañero John Nicolás Vizcaya, que es el que va a empezar con la presentación. Adelante, compañero. Ya están visualizando la presentación. Sí, Sí. perfectamente. Pues bien, buenas noches. Mi nombre es Nicolás Vizcaya. Yo soy de estudiante de la UNAD, Tecnología en Imágenes y Radiología, Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la ciudad de Cúcuta. Y mi tema de exposición de la caso clínico de práctica 1 es de escoliosis en adultos como examen para las fuerzas militares o dorsolumbar. Antes, pues, de comenzar con el motivo de consulta y la historia clínica, la escoliosis se define como una desviación lateral de la columna vertebral, la cual presenta una magnitud superior a los 10 grados en el ángulo de Cobb y acompañada obligatoriamente, pues, de un componente de rotación vertebral. Dentro de los tipos se encuentra la idiopática, que vendría a ser como la más común, aproximadamente es como en un 80% de todos los casos y consiste en que pues no tiene como una causa identificable establecida. Después está la degenerativa que se presenta ya en adultos y es el resultado de cambios asociados a la edad como la artritis o el desgaste de los discos intervertebrales. Y la congénita que esta es la que se presenta ya desde nacimiento debido a anomalías en la formación de las vértebras. Dentro de las curvaturas tenemos las dorsales o torácicas que van desde la T1 hasta la T12 ya en los casos más severos y pueden reducir significativamente la capacidad cardiopulmonar y llegar a provocar un cor pulmonare que vendría a ser pues la dificultad del paso de la sangre por los pulmones provocando una hipertensión pulmonar y las lumbares que vendrían a ser estas curvas que suelen estar más asociadas con la aparición de dolor lumbar y alteraciones en equilibrio biomecánico de la parte baja de la espalda, entre la L1, lumbar 1 y la lumbar 5. Aquí está pues las tres imágenes de una curvatura de la columna dorsal. La segunda imagen vendría a ser ya la propia columna dorsal completamente bien sana. Y la tercera foto vendría a ser una porción de la columna lumbar con una pequeña curvatura en las últimas ya vértebras lumbares. Pero concretamente en este puntico blanco que se encuentra aquí, esa vendría a ser un artefacto. En este caso es un impacto de bala. Ahora sí, continuando con con el caso clínico, la historia clínica vendría a ser, pues, edad del paciente, 20 años, de sexo masculino, su ocupación vendría a ser el postulante a soldado voluntario y el motivo de consulta es que el paciente acude al médico preocupacional obligatorio para el ingreso a las Fuerzas Armadas. No refiere a antecedentes de trauma espinal significativo ni cirugías previas. Dentro de los antecedentes y síntomas, el paciente se encuentra mayormente asintomático, aunque reporta episodios ocasionales de lumbalgias tras realizar actividades físicas intensas y pues niega debilidad en extremidades o compromiso neurológico. Para las patologías del estudio, pues estos casos, en estos casos, un estudio de escoliosis se solicita como pesquisa objetiva o investigación objetiva para un estudio imparcial de alteraciones en las estructuras de la columna, ya sea escoliosis, que este es el caso, espinas bífidas o vértebras transicionales, que pueden causar limitaciones en las actividades propias del servicio militar. Esto es porque, bueno, y pues es que claro, una columna con una desviación no detectada oportunamente podría llegar a generar daños graves, conduciendo a ya sea una discapacidad crónica o dolor lumbar persistente bajo este tipo de condiciones de estrés por el cumplimiento de las funciones en el ejército. Ahora, como tal,
la medición del ángulo de Cobb es como el método estándar más utilizado para cuantificar la magnitud de la curvatura en la escoliosis, que consiste en trazar una línea paralela o tangencial al platillo o disco superior de la vértebra del límite superior, la más proximal, y la segunda línea iría paralela al disco inferior de la vértebra del límite inferior, la más distal. Es decir, lo que se alcanza a ver en la imagen, la primera línea iría en la parte como más superior de la primera vértebra, desde donde comienza a ver la curvatura o la desviación en la columna. Vendría a ser tangencial y pasaría pues por la parte superior de del primer disco. Y la segunda línea ya iría tangencial o paralelamente a la parte a la parte inferior del disco, de donde ya termina la curvatura. Y la angulación vendría a ser pues ese punto medio entre las dos líneas. Y ya el porcentaje de angulación lo arroja la misma, el mismo programa, el cual clasifica, tiene tres clasificaciones. El leve, que es de menor de 25 grados, la moderada, que está entre 25 a 45 grados, y la grave, que vendría a ser ya superior a los 45 grados. Dentro de los protocolos, mayormente se usan dos. El test de escoliosis, que pues consiste en que el paciente debe estar en biperestación, AP, completamente recto, con las rodillas extendidas y los pies separados a la distancia de los hombros, centrado, muy bien centrado en el buque de pared para tomar una imagen completa de la columna lumbar. Una vez tomada la imagen, el paciente realiza la máxima flexión lateral verdadera posible, es decir, sin rotación, primero hacia su lado derecho y posteriormente hacia su lado izquierdo. El segundo protocolo pues vendría a ser los de panorámicas de columna, que pues para la columna, para la panorámica de columna, al paciente se le realizan dos estudios, en AP y lateral, ambas en biperestación, completamente recto, y en estos casos se toman tres imágenes, por lo que el mínimo movimiento obliga a repetir el estudio y pues el paciente, al tomársele las imágenes, se le puede brindar un soporte para que se pueda mantener completamente estático antes de tomar la imagen. También se le solicita al paciente que no respire para, obviamente, claramente, evitar el movimiento. Dentro de la anatomía, la imagen del lado izquierdo vendría a ser la del test de escoliosis. La primera vendría a ser donde está el paciente completamente recto, completamente recto. Eh, los criterios vendrían a ser de que debe salir alrededor, más o menos aproximadamente de la dorsal 3 4 o 5 hasta el hueso del sacro, y pues se tiene que también poder visualizar las crestas ilíacas y toda la columna vertebral. Repito, pues desde la dorsal 4 hasta el sacro. Y posterior a salir a tomar la primera imagen, el paciente haría la flexión lateral, lo máximo que él pueda, hacia la derecha y posteriormente hacia la izquierda, para poder comparar y visualizar muchísimo mejor la curvatura de la columna. Y ahora, para la panorámica de columna, cuando me refería a lo de tomar tres imágenes, es de que uno toma las tres imágenes y el programa las fusiona y queda así completamente largo, porque con una sola imagen no se alcanza a tomar absolutamente toda la columna. Dentro de los criterios vendría a ser de que la primera imagen se tiene que tomar a partir de los canales o conductos auditivos. La, a partir de ahí, hacia abajo, se tiene que en la segunda imagen visualizar toda la porción de de las discos dorsales, y la tercera vendría a ser, bueno, el borde inferior vendría a estar hasta el coxis. Por lo general todos los estudios a partir del coxis para arriba, que en las prácticas que nosotros hicimos clínica, los criterios
que o la manera de enseñarnos es de que la primera imagen se tiene que la parte superior deben salir los conductos auditivos y la tercera debe salir el sacro y pues porción de las crestas ilíacas, aunque en esta imagen pues alcanza a salirse también la parte más proximal del fémur. Mm. En esta imagen no se alcanza a visualizar cómo el paciente sostiene el soporte, pero aquí en la lateral ya sí se alcanza a ver que el paciente con las dos manos lo está como sosteniendo para mayor estabilidad y evitar algún movimiento, porque en dado caso que el paciente de una imagen a otra se mueva, el programa no lo toma bien la imagen y toca volver a repetir el estudio. En este caso, aquí se puede visualizar muchísimo mejor cómo la imagen está desde los canales auditivos hasta el hueso del sacro y pues se visualiza toda la porción de la columna vertebral. Dentro de los hallazgos radiológicos, primero el tecnólogo pues pudo visualizar una discreta elevación del hombro derecho y asimetría en el triángulo de la talla que vendría a ser pues el espacio entre el brazo y el tronco y una curvatura con concavidad lumbar hacia el lado izquierdo de aproximadamente unos 22 grados. Por lo que como protocolos o pues o como reglas, tanto eso aplica tanto para el ejército, para entrar al ejército como para entrar a la policía. Y es de que con una curvatura mayor a 20 grados, ya no pasa, por lo que según el estudio, pues a quien iba a ingresar al ejército, pues pasaría a ser rechazado porque supera por solo 2 grados el límite permitido para poder entrar. Y pues ya dentro de la deontología o de recomendaciones del tecnólogo, tenemos que primero pues el tecnólogo debe tener en cuenta tanto el dolor como la fatiga y es porque pues puede llegarse a presentar de que el paciente pues llega con una lumbalgia recurrente, algún dolor torácico y una menor resistencia física debido a una desalinación o X razón que ya no sea pues por ejemplo que se envía el estudio por parte del ejército, sino también porque se lo mandan por salud. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta al mismo tiempo de las posiciones del paciente. Y es de que aquí, pues yo presento dos imágenes. Yo hablé sobre, como tal, en biperestación anteroposterior y en lateral. Pero también hay otras maneras de realizar el estudio, como pues en el método Ferguson, que ese ya se puede realizar en póstero anterior. Y la de flexión lateral, tanto de izquierda para derecha, también se puede realizar en decúbito supino. Eso con el fin de que el paciente se le pueda tomar la mejor, bueno, de mejor calidad la misma imagen y aquí vendría el tercer punto que vendría a ser la precisión, porque en dado caso de que uno no pueda posicionar bien el paciente o se le dé malas indicaciones a la hora de tomar el estudio, se puede llegar a tomar mal, pueden haber equivocaciones y a la hora del diagnóstico, pues se le da un diagnóstico erróneo al paciente. En el caso clínico, el paciente por 2 grados no pudo entrar al ejército, por lo que se requiere, pues, obviamente, mucha precisión y profesionalismo a la hora del tecnólogo de posicionar y de tener en cuenta muchísimo la condición en la que llega el paciente. Y por último es pues no dar un diagnóstico al paciente, aunque uno logre ver pues obviamente la curvatura y el grado de escoliosis, uno pues como tecnólogo no puede dar el diagnóstico porque vaya a ser de que a lo mejor uno le dice al propio paciente de que usted tiene pues un grado de escoliosis muy grave que no puede pasar y no sabemos cómo es que pueda reaccionar el paciente frente pues a lo que nosotros le digamos. Y por el otro lado, si nosotros le llegamos a decir de que no, que usted salió muy bien en el estudio y después cuando le llegan los resultados no llegan como esperaba, pues eso es un factor como muy importante a tener en cuenta a la hora del paciente, obviamente, frente a fracturas o a temas muchísimo más delicados o de causa pues, mayor, pues sí sería pues, recomendable por parte del tecnólogo informárselo al paciente o para el médico tratante. Y estas son las referencias y muchas gracias. Bueno,
Ahí tengo una pregunta. La preparación para este paciente. Ujú. ¿Cuál es la preparación que se debe hacer? El paciente, pues, al llegar al momento a la sala, se tiene que retirar absolutamente todas las prendas de ropa, queda en bata con la apertura hacia atrás y al pasar a la sala de rayos X, el paciente se pone en biperestación anterior-posterior, visualizando pues al rayos X y pues se realizan, en este caso, test de escoliosis, por lo que el paciente solamente sería eh, s- mirar de frente al equipo completamente recto y después aplicar la flexión máxima, primero hacia la derecha y después hacia la izquierda. Pero cuando yo me refiero a la Y preparación, estoy hablando de que yo no puedo ver la columna así derecha, o sea, así como así, porque estamos justo en la parte del abdomen, ¿sí? La parte lumbar es la que siempre está el abdomen. mm, Entonces, si no Bueno, tengo una preparación adecuada, obviamente no voy a poder ver la columna como la tengo ahí despejada, ¿sí? Entonces, ¿qué le falta a mi paciente? la parte de la preparación sería lo que manda lo del laxante para ah, que despeje. Correcto. sí, Bueno, Muy pues lo que bien. pasa es que pero no en los casos que, bueno, no sé si era por rapidez o no sé, bueno, o por protocolo de la clínica, pues a nosotros los pacientes, tanto a Nicolás como a mi persona, porque nosotros estamos en la misma práctica en la misma práctica clínica en el mismo de tu lugar, a imagen. nosotros nos llegaran estos pacientes y nosotros los pasamos de una vez, pues le decíamos Pero esto. sí deben tener una preparación Sí, antes. Es bueno, decir, sí, cuando pues les dieron la en ese cita, caso sí, porque yo Siempre hice que un proceso nosotros nos para la llegaba, policía, hice un proceso para la policía y cuando me tenían que hacer ese test, pues sí, a mí me tocó pues claro, laxarme un día anterior, no, pues no laxarme, o sea, dieta líquida a partir como desde las tampoco que no 7 haya 8 de la tenido el día noche, dieta anterior un líquida, estudio de medio pura contraste. agua. correcto. Entonces, súper importante. Yo no puedo hacer ninguna columna en cuanto a lumbar si el paciente no está con dieta líquida, le damos Ajá, un bueno, laxante, ¿sí? sí. Mm, ¿Y por qué? Porque la idea es limpiar, ¿sí? La parte del abdomen, porque si no lo que voy a ver es manchas. Y esas manchas no me van a poder dejar que el médico, el radiólogo, dé un buen diagnóstico, ¿de acuerdo? Y Sí, en la primera imagen, devuélvete a la primera imagen, por favor. ¿cuál? Ahí, no, la otra, pues sí, en algunos la casos primera. veamos como cosas En, radiolúcidas, o sea, en cositas esta, oscuritas. en esta primera imagen, ¿qué le falta a esa imagen? ¿Cómo está mi imagen? Esta. La primera, Sí, sí. eh, radiolúcida. No, yo me refiero a la imagen está bien. Lo que pasa es que Está le muy veo un pequeña. error, que está, no, no, Ah, no, no es la pequeña, es que está volteada. sí. ¿Sí se dan cuenta Ujú, cómo el está la corazón imagen? está. Ah, sí, el corazón tendría que estar hacia la izquierda y está hacia la Exacto. derecha. O Ajá. sea, el paciente Puede ahí ser está error de imagen, en... puede ser tanto error de imagen como una distrocardia. Perfecto, muy bien. A ese punto quería que llegara. Perfecto. Eso era lo que me interesaba que supieras de la imagen. Muy bien. Ahora avanza nuevamente como venías. Eso es, la otra. Y acá, ok. Cuando tú hablabas de que el paciente de cúbito supino, ¿sí? Que si se podía hacer, lo ideal en columnas es que el paciente siempre esté en bipedestación. En bipedestación. hiperestación ¿por qué? Por carga, creo que se Correcto, considera. eso es la respuesta, muy bien, porque necesitamos realmente saber cuál es el peso o cuál es no es el peso, es realmente bueno, el peso del paciente es el que le da la estabilidad de la columna, ¿cierto? Pero si yo llego a Ujú, acostarlo en bipedestación, las vértebras se van a expandir y pues obviamente él se va a ver rectico, ¿sí? Entonces puede pasar el examen sin ningún inconveniente. Pero cuando lo pongo realmente de pie, es cuando realmente es el peso, el propio peso del cuerpo de las vértebras y eso es lo que me muestra y eso es lo que queremos ver. ¿Listo? Muy ujú. bien, perfecto. No es que tengo entendido que en los casos de que cuando se hace en decúbito, eso es porque el paciente se está moviendo mucho y no es imposible o demasiado difícil tomarle tanto la propia lumbar de columna para el test de escoliosis como sobre todo las panorámicas, que son las más complicadas de tomar porque Exacto, el muy mínimo bien. movimiento
Esas Sería eso. panorámicas al Pero en ese principio, caso sería para otra clase de estudios. Cuando hablamos Ujú. de la parte militar, se supone que ellos están en excelente condición claro, es que para eso se ve más en poder los pacientes presentarse. adultos, eso se ve más Ujú. en los pacientes adultos de Sí, difícil esos son como ya posicionamiento. casos Pero en específicos una ya persona para cuando hay normal, ya mucha dificultad para tomar Muy tanto bien, el test de escoliosis perfecto. como panorámica. John, muchísimas gracias. Aprendimos bastante. Por Profe. favor, Ferney, sigue. hay nervioso. Es que he descansado nada más. Si me quedo dormido me despierto. Puedo No hablar me con digas. los ojos abiertos. Dormir pero con los ojos abiertos. Ya voy a compartir. Bueno, ya están visualizando mi presentación, ¿sí? Perfecto, sí. Sí, Bueno, buenas noches. Dale presentar porque la tienes en Ok. Eh, espere porque el tengo muñequito, años, ese. que tengo No, 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 años el otro, ese. que no utilizo PowerPoint. Buenas noches para todos. Mi nombre es Ferney Clavijo. Soy estudiante de la carrera tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas del cuarto semestre. Para la temática hoy, pues me correspondió el tema de pie plano en niños. Entonces, bueno, pues para una introducción así en general, pues esto es una alteración, como lo vamos a ver acá, es una alteración donde el arco plantar longitudinal está bastante disminuido o ausente. Y la planta del pie, pues tiene si la planta del pie tiene mayor contacto con el suelo, pues se va a desaparecer la parte del arco. Y es más que todo pues frecuentes en los niños que están en plena etapa de crecimiento. Acá pues tenemos dos casos. Tenemos el caso de pie flexible, pie plano flexible y un caso de pie plano rígido. En este caso, en el pie plano flexible, pues si cuando está pues totalmente en bipedestación está apoyado en el piso, pues la curvatura se pierde, no se ve. A diferencia de que cuando el paciente se coloca en puntillas, perdón, en punta de pies, ya pues el arco reaparece, ¿sí? A eso se le llama pie plano, pero flexible, porque al colocarse en punticas, reaparece de nuevo el arco, ¿sí? A diferencia del pie plano rígido, que es totalmente todo lo opuesto, ¿sí? El paciente, tanto estando apoyado en sus pies como colocándose en puntillas, en puntas de pie, sí, sigue sin aparecer el arco en una posición. Listo. Correcto. Seguimos bueno, acá pues venimos más con el caso clínico, pues eso es algo que prácticamente netamente se trata de manera ambulatoria. No son casos que ingresen por urgencia ni nada, sino es algo que es totalmente de manera ambulatoria, donde el paciente saca su cita, le mandan control, y luego pasa con el ortopedista y el ortopedista pues con las imágenes diagnósticas define la conducta del paciente. Bueno. Entonces ya para centrarnos como tal, bueno, lo que ya antes estaba mencionando, pues la formación del arco plantar en el niño, el arco plantar no está completamente formado al nacer, entonces por eso a medida que va creciendo el niño se va desarrollando, se va apareciendo. Entre los 2 y 6 años, pues el pie cambia progresivamente. Ya cuando el niño tiene sus 10 añitos cumplidos, ya el arco suele estar completamente desarrollado. Bueno, pues acá con una importancia clínica, pues no todo pie plano infantil es patológico, ¿sí? Y la evaluación pues depende de síntomas y hallazgos radiológicos. Y ahora sí, como tal el caso clínico, pues acá contamos con un niño de 4 años, el cual es pues llevado a consulta por su madre porque presenta pies planos. Ella indica que pues durante la marcha la madre pues refiere que el niño no presenta dolor, que él corre normalmente y realiza sus actividades físicas sin limitaciones. Bueno, al examen físico, pues se observa lo que ya te había mencionado, una desaparición del arco plantar en posición de bipedestación y pues al pedirle de que se coloque puntilla, el arco reaparece, ¿no? Lo que anteriormente ya le estaba explicando, ¿sí?
al niño pues colocarse en punticas de pie, pues ya el arco se visualiza, por eso se llama arco pie plano flexible. Bueno, está retomando, bueno, corresponde, bueno, compatible con pie plano. Y pues para eso pues se debe realizar una radiografía con carga, ¿sí? O sea, con carga quiere decir de pie, donde el niño se apoya completamente en el piso para la parte de la carga. Y también se toma un rayos X lateral, pues para valorar la alineación ósea y descartar pues alteraciones estructurales y pues los hallazgos que muestran la disminución de este arco longitudinal sin signo de deformidad rígida. Y pues la conclusión clínica sería que pues es un pie plano flexible, fisiológico, asociado pues al desarrollo normal en la parte de los niños que apenas están en su etapa de desarrollo. Seguimos. Bueno, acá lo que me refería a la técnica radiológica, pues tenemos el posicionamiento acá en, ¿qué? En bipestación, en AP. Pues el niño está sobre el receptor de imagen, pues con el peso distribuidos en ambos pies. Tampoco pues puede estarse, ¿cómo se dice esto? Moviendo de un lado para otro. Tiene que estar completamente quieto, estático y distribuir su peso en los dos pies pues, para al momento de tomar el rayos X poder visualizar bien la estructura. Lo que ya te había mencionado, pues las proyecciones que se utilizan acá en este caso es una AP y una lateral de ambos miembros inferiores, de ambos pies. ¿Y por qué? Pues con apoyo, porque pues esto nos permite, bueno, observar el comportamiento funcional del pie y pues podemos visualizar también el arco plantar que cambia pues bajo el efecto del peso corporal del niño. Okay. Bueno, entonces acá en esta proyección, bueno, la técnica sería pues el paciente en bipestación, el pie centrado en el receptor de imagen, el rayo va dirigido al medio pie, ¿sí? El rayo iría acá dirigido en esta parte. Bueno, empecé a observar en la parte del radiólogo pues la alineación correctamente de los metatarsianos, el posicionamiento del astrálogo y el valgo del retropié. El valgo del retropié quiere decir que es como una separación, y se me fue, pero yo lo tenía por acá anotado. Perdón. Bueno, el valgo del retropié es esto que es lo que se ve hacia afuera. Por ejemplo, en este caso, volviendo a la imagen anterior, ay, perdón. Acá, sí que esa parte se ve como hacia la parte externa, no se ve totalmente eh, derecho, eso es lo que se llama valgo de retropía. Te digo, creo que va acá. Sí, acá, bueno. Bueno, relación entre los astrálagos y el calcáneo. Y en la proyección lateral, que es esta que está en la parte inferior, pues el paciente de nuevo de pie en lateral, de forma lateral al detector, apoyado completamente en el pie de estudio. Se toman pues tanto lateral del pie derecho como pie izquierdo, manteniendo la inmovilidad para que no, pues esto no, al momento de tomar el estudio, pues no salga alterado. Pues que se observa, bueno, la altura pues del arco longitudinal, relación entre el astrálago, el calcáneo y el primer metatarsiano. Y en descenso del medio pie. Acá pues están la parte de los ángulos. Bueno, en la evaluación radiológica, pues esto se evalúa la inclinación del calcáneo, ¿sí? Y que se disminuye en el pie plano. Esto va en un ángulo talometatarsiano de Meri. Esta es como la técnica. Y eso valora pues la alineación entre el astrágalo y el primer metatarsiano. Y su alteración pues indica colapso del arco. Y bueno, y la alineación del astrágalo pues se debe desviar, el astrágalo se desvía medial y plantarmente. Y esa es como la parte de la anatomía. Acá le resalté. Entonces, en el arco medial, pues se comprende de forma entre los huesos del calcáneo, del talo y el navicular y los tres uniformes. Acá en la parte de la flechita roja
involucra lo que es el arco que surge de los huesos del calcáneo, el cuboide, y entre el cuarto y el quinto metatarsiano. Y ya en la línea, en la flechita azul, pues eso involucra, está compuesto por la base de los metatarsianos y los huesos cuneiformes y cuboides. Bueno, entonces, acá ya en el hallazgo radiológico, pues encontramos pues disminución del arco longitudinal, el valgo del retropié, lo que ya pues le había mencionado, que la parte del talón está como hacia afuera, no es normalmente como todos lo tenemos, que es derecho hacia la parte de la rodilla, sí, anatómicamente, sino que se está... Lo que pasa es que aquí, en esta foto, ¿sí están viendo mi puntero o no? ¿No se ve? Bueno, No, no sé, pero yo le puedo en señalar la, acá donde, en la acá, tercera, abajo, acá, abajo, en esa, acá. en esa. Sí, Lo mira, que acá. pasa es que el pie valgo es la deslineación, ¿sí? ¿De Deslineaciones, qué? esa es la palabra. Del talón, ¿sí? Del Que se talón desvía, ¿sí se da cuenta que tiene los pies como hacia afuera? Y entonces, ¿qué pasa? El contrapeso, ¿dónde lo hace? Pues donde va el arco, ¿sí? Por Ujú. eso es que se ven ¿se acuerdan la expresión? Es que camina rollo y deja un tío pata apartado, ¿sí? Algo así, porque es el cuerpo el que se está desalineando, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el peso todo hacia adentro y Ajá. la parte del talón hacia afuera. A eso se De- refiere el compañero. En mi caso, bueno, en mi caso, pues yo traté de hacer ese test porque pues yo tengo el pie plano, lo que normalmente, coloquialmente uno dice que uno no tiene candado, ¿sí? Lo que coloquialmente conocemos como Correcto, tenemos, sí. eh, no tenemos candado. En mi caso, pues yo, por ejemplo, cuando duro mucho tiempo de pie, suelo cansarme bastante, entonces me toca estar, bueno, para no cansarme tanto, yo distribuyo el peso, a veces me apoyo más en el derecho y luego más en el izquierdo, o empiezo a mover los pies. Yo hice ese test, pues no pude descubrir si era plano o flexible, yo me coloqué de espalda al espejo, porque yo acá en mi cuarto tengo un espejo, y pues me coloqué, pues no pude estar muy derecho, o sea, perdía mucho el equilibrio, pero supongo que pues el mío vendría siendo como un pie rígido, aunque yo no tengo la desviación del niño. El talón mío está totalmente derecho, pero pues yo sí no vi que pues al momento de colocarme en puntitas hubiera como apareciera como mucho el arco. Entonces sí, pero poquito. Entonces no sé. No sé, en esa parte Ok, tendré que tomarme esos estudios para ver cómo sería. Pero no, exacto. nunca le he prestado mucha atención a eso, porque pues normalmente es cuando duro mucho tiempo de pie, pero pues en mi trabajo me la paso más que todo sentado. Es, por ejemplo, cuando salgo a trotar, corro entre 7, 8, 10 kilómetros, pues a veces termino muy cansado de la planta. Ok, Bueno, ahora sí ya retomando el tema para no alargarnos y darle espacio a los compañeros. Bueno, entonces los signos clínicos asociados, pues el niño presenta dolor al caminar, cansancio y alteraciones de la postura. mm, Y bueno, esa es la importancia del estudio, de tomar correctamente la proyección. Entonces, acá pues hay una diferencia entre cuando lo tomamos en carga, que el niño está en bipedestación, a diferencia de cuando ya pues lo tomamos en la mesa de rayos X. Acá el niño está en bipedestación y acá ya está en la mesa de rayos X. Entonces, pues cuando lo tomamos sin carga, pues evidentemente pues no se puede ver, no se ve el arco conservado, o sea, no aparece. A diferencia que cuando lo tomamos con carga, pues ya observamos completamente el comportamiento real del pie. ¿Sí? Entonces, bueno, el valor del mm, diagnóstico pues mejora la evolución, mejora la evolución ortopédica y ayuda a decidir el tratamiento. Pues ya después de que están esas proyecciones, ya eso ya es netamente pues criterio pues el médico radiólogo especialista coloca lo que encuentra, y ya eso queda a interpretación del ortopedista o del médico ortopedista cirujano de Pediátrico. pie. Ujú. Ajá, pediátricos, porque pues ellos se dividen, unos se enfocan en tobillo, otros sí se enfocan en la parte del pie completo. Eso ya quedaría a criterio del médico especialista en ortopedia, el médico pediátrico. Ok, Y pues acá ya en el rol del tecnólogo, pues sí es muy importante que nosotros tengamos una correcta técnica, pues para que la imagen se pueda visualizar bien y no se malinterprete el diagnóstico. Y pues saber posicionar al paciente
saberlo posicionar. Acá pues tomé unas imágenes de una persona adulta porque pues no encontré, estuve buscando por Google, no encontré con un paciente pediátrico, entonces pues decidí con una persona adulta, pero pues esa sería la correcta posición, ¿sí? Para que Sí. se garantice una buena proyección, una buena imagen y haya Bueno, un ahí correcto... en esa imagen te voy a hacer una corrección. Y si se dan cuenta cómo está tomando él la lateral en esa imagen, ¿está bien o está mal? Esa ¿Hacia más dónde va porque la? no ha bajado el bookie mural. No, no es que no ha bajado el boquimoral, es el chasis donde está. Sí, sí, acá. ¿Y dónde, y si es lateral, hacia dónde debe estar? Hacia el lado... Hacia el Hacia lado los lados. izquierdo. Recuerden que los brazos son los laterales, ¿cierto? Y si yo voy a tomar un lateral, yo me guío por los brazos. Entonces, él está poniendo mal el chasis. No sé si es porque está acomodando a la paciente, porque se supone que debe bajar el buquimoral, ¿sí? Retirar el chasis y retirar uno de las piernitas para que se pueda ver la lateral. De pronto tomé la imagen que no era porque pues como no encontré, eso fue de un video que estaba mirando y tomé pues Ok, en la ubicación del paciente, tomé fue el capture porque no encontré muy bien. pues un Pero ejemplo con entonces, niños. para que lo tengan en cuenta, esa no es una lateral. ¿Listo? En la segunda imagen aquí. En estas dos últimas, eso no es una lateral. Ahí debe ser que está acomodando el paciente, pero no Sí, va, esa no es la forma de tomar la lateral. Muy bien, sigue. listo. Bueno, entonces bueno. Garantizar, bueno, la correcta posición del paciente, evitar rotaciones y errores técnicos, verificar que el apoyo sea adecuado, que el apoyo del peso corporal del paciente sea adecuado, el cual, o sea, que distribuya bien el peso en sus dos miembros inferiores, pues brindar seguridad y orientación al paciente pediátrico, pues a veces con los niños pues se briega bastante. O por ejemplo, cuando son niños de algún casito especial, siempre es bastante complicado. Por ejemplo, en las prácticas, nosotros nos llegó un niño especial y pues tenía varios estudios y fue bastante complicado poderlo ubicar y bueno, es algo complicado en los pacientes pediátricos. Correcto. Entonces, bueno, un impacto clínico, pues un mal posicionamiento, pues ya alteraría pues, las mediciones radiológicas y pues habría que volver a tomar el estudio. Y pues una buena técnica pues mejora el diagnóstico. Y acá la conclusión, pues el estudio con carga es fundamental en el pie plano infantil. Las proyecciones tanto en AP y lateral pues nos permiten valorar la correcta alineación del arco plantar, los ángulos radiológicos que nos ayudan al diagnóstico y el tecnólogo en radiología pues cumple un papel clave en esta calidad del estudio. Y por último pues quiero terminar con una frase que es la siguiente: una correcta técnica radiológica permite un diagnóstico funcional y más preciso. Y acá ya están las referencias. Muy bien. Bueno, aparte de la imagen que ya saben que no es, lo Sí, importante es que cuando a ustedes les llegue la orden, ¿sí? De pies con apoyo, por favor, háganlo con apoyo. ¿De acuerdo? bien, ¿Sí? tiene que estar Está, así estemos muy cansados, sea el último niño del turno de las no, 7 ya sí, para sí o sí se entregar. tiene que hacer porque si no eso altera el estudio. No se va Correcto. a tener un Muy bien. correcto diagnóstico y va a ser un problema porque de pronto si el niño requiere una cirugía lo van a operar incorrectamente porque el médico especialista va a ver otro tipo de angulación. No tanto la cirugía, sin llegar tan lejos, pero es el hecho de que un mal diagnóstico a ese niño le corrigen esa patología como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es de corrección. Si se dan cuenta ustedes a los Bien, niños pequeñitos, cuando empiezan a vérsele así, sí, que se empiezan a caer, las mamitas preocupadas lo llevan. Entonces le hacen el estudio de pie plano y si él no tiene el arco, el pediatra le empieza a mandar esas almohadillas o FOMIS, no, sí, no, que son las plantillas especiales. ¿Para qué? Para que se vaya formando ese arco. Por esos zapatos pesados y gruesos y cerrados, para que él vaya, el pie se vaya moldando.
Pero si nosotros hacemos mal el estudio, ¿sí? No estamos teniendo en cuenta al paciente. Y Hay que esa tener es todos los una de nuestras, factores. Todos los exacto, factores se tienen en cuenta y todo, o sea, todo conlleva en que si no se llega a tomar un buen estudio, pues no va a haber un correcto diagnóstico y pues va a haber una mala reputación en que pues el tecnólogo no tomó bien su estudio, el especialista no definió bien el proceso eh, correctivo para esa correcto, muy bien, a eso información. voy. Y Ujú. entonces al niño que siempre va a presentar dolores, ¿sí? Que siempre está jugando, pateando la pelota y siempre se cae. ¿Pero por qué se cae tanto? No, es porque hay algún problema de fondo. Entonces, súper importante la responsabilidad del tecnólogo con las órdenes médicas. ¿Listo? Si dice con Ujú. apoyo, por favor, con Un apoyo, apoyo sí. y como debe A ser. nosotros esto, con Nico nos llegó una paciente que se tenía que tomar un rayos X de pie con apoyo y ella utilizaba en un pie, creo que era el derecho o el izquierdo, no me acuerdo. Ella pues tocó tomárselo sí, La espuma, la sí, con la plantilla, espuma, con la espumita, la porque plantilla ella, o especial. sea, Sí. al no contar con esa espumita, ella presentaba mucho desequilibrio, se mecía mucho para una para la otra, entonces no se apoyaba bien. Ok, bueno, muy bien, muchísimas gracias. La compañera Sigue Karen, ¿cierto? Karen, Sí. por favor. Listo, profe, yo le voy a hacer el favor de compartirle la presentación a a la compañera. Perfecto. Listo. Eh, eh, listo. Me va diciendo, compañera, en la medida en la que vaya pasando las diapositivas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Karen Pradilla. Me correspondió el test de Farrell por deformidad en bipedestación. Listo, Fernando. ¿Qué es? El test de Farrell por deformidad es una prueba utilizada para evaluar deformidades estructurales o funcionales del sistema musculoesquelético. Permite identificar alteraciones en la alineación corporal y en los ejes anatómicos mediante la observación clínica y el apoyo de estudios radiográficos. Este estudio consiste en una radiografía del cuerpo entero, ¿sí? Realizada en posición bipedestación, de pie, que permite valorar de forma comparativa la longitud de los huesos largos de ambas extremidades inferiores, de las dos piernas, ¿sí? Desde la pelvis hasta los pies. Su importancia clínica radica en la detención o confirmación de diferencias de longitud entre las dos piernas, lo cual puede derivar en alteraciones posturales, dolor crónico, pues cuando no vemos que el paciente viene cojeando, también eso es pues un problema por esto. Desgaste articular prematuro y en casos avanzados deformidades compensatorias de columna vertebral o en la pelvis. Listo, Fernet. No la pasó mucho, la anterior. Esta es No, la la otra. primera. La otra. ¿Esta? Es ¿Esa? Listo. aplicación clínica. En la práctica clínica, el test Farrell se utiliza para valorar alteraciones en las extremidades inferiores, principalmente cuando se sospecha diferencia en la longitud de las piernas o problemas de alineación ósea. Como les explico, pues cuando vemos que el paciente está cojeando o vemos que de pronto una pierna es más larguita que la otra o la rodilla está más abajo que la otra, ¿sí? Este estudio se complementa con radiografías en bipedestación, por lo que permite observar cómo está posicionado los huesos bajo carga. Gracias a esto se puede identificar dismetrías, desviaciones en la postura y alteraciones en la marcha del paciente. Su resultado se relaciona directamente con los estudios radiográficos, ya que ayuda a confirmar y cuantificar las alteraciones observadas, facilitando el diagnóstico y la toma de decisiones en ortopedia. Listo, Ferney, la otra por ti. Ujú.
Bueno, ahí podemos observar un paciente en bipedestación. Si ven que una rodilla está como más arribita que la otra. Y ahí está la de cadera, la de rodilla y la de la parte de abajo eh, del, del pie. Ujú. Posicionamiento específico según la región. Para realizar este test de Farrell, el paciente debe colocarse de posición de bipedestación, o sea, de pie, sobre una superficie nivelada y sin calzado. El paciente tiene que estar sin zapatos. Las rodillas deben permanecer extendidas y los pies orientados hacia el frente, manteniendo una postura relajada y natural. Este posicionamiento permite evaluar correctamente la alineación de la pelvis, la cadera, las rodillas y los tobillos bajo carga, observando el comportamiento funcional de los miembros inferiores y posibles compensaciones posturales. La radiografía debe incluir desde las crestas ilíacas, o sea, aquí en la pelvis, ¿sí? Por acá, hasta los malleolos para observar una visualización completa de ambas extremidades de las dos piernas, o sea, desde la pelvis hasta los pies, hasta los tobillos. Listo, Ferney. Comparación bilateral. Profe, yo estoy investigando, pero realmente no se consiguen como muchas imágenes sobre este test. O sea, no sé. Lo que pasa es Pues, que son estudios que son poco frecuentes, pero que sí se dan, Es ¿sí? especial, sí. Exacto, son Especial, pero estudios, un poco, sí, frecuente, como dice la tutora. exacto, son estudios sí, poco porque, frecuentes, pero igual material ya. sí hay. Y es importante que ustedes lo tomen, precisamente porque son poco frecuentes. Cuando le llegan con la orden, ustedes se quedan, uy, ¿cómo es que se hacía? Entonces la idea de que tengamos la literatura fresca, de que la conozcamos, ¿sí? En el momento que nos llegue con la orden, no, ya me acordé, ya sé qué es lo que tengo que hacer, Sí, ¿sí? Entonces de eso claro. se trata todo este ejercicio, ¿listo? Porque el tórax lo sabemos tomar, tobillos lo sabemos tomar porque es como lo recurrente, pero los casos especiales, las órdenes eh, con esos detalles, es lo que no nos puede llegar a que ustedes les lleguen y se que me queden bloqueados, no, al contrario, Sí, acción, por acción. ejemplo, ahí en la clínica nosotros somos, o sea, tu imagen es la única parte donde toman donde tomamos el qué, lo de las Correcto. comparativas. Ajá, Somos, porque precisamente hay sitios en donde siempre le van a decir, no, ese nos- tipo de chasis no lo manejamos, ese sí, no estudio sabes, no lo pero hacemos, en la experiencia, diríjase a tal lugar. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque es el lugar indicado para esta clase de estudios. Es un estudio que siempre lleva tiempo y siempre requiere complejidad con el trato del paciente. Dale, entonces Sí. continúa. Bueno, la comparación bilateral. Mediante esta comparación bilateral se puede detectar deformidades como genuvaro, inclinación pélvica o discrepancias funcionales y estructurales. La evaluación comparativa ayuda a determinar el grado de afectación y contribuye a una adecuada planificación clínica y quirúrgica. Listo, Ferney. La evaluación. La identificación de asimetrías. El test de Farrell permite identificar diferencias en la longitud y alineación de los miembros inferiores. Sí, más que todo, pues esto es como eso, o sea, para identificar el paciente, pues, cómo tiene la longitud de sus piernas y pues poder detectar, pues lo más pronto, digamos en niños, pues lo más pronto posible, pues para que puedan tener pues una adecuada eh, que lo lleven adecuadamente pues o rápidamente al ortopedista para que él decida qué hacer con este paciente.
A través de la radiografía panorámica, esto pues es una panorámica, se puede detectar asimetrías óseas, inclinación pélvica, alteraciones posturales y compensación funcionales que pueden causar dolor, cojera o limitaciones funcionales. Ayuda a reconocer discrepancias estructurales o funcionales que pueden pasar desapercibidas en estudios realizados en decúbito. Relación con ejes anatómicos. La evaluación radiológica también analiza la relación entre los ejes anatómicos y mecánicos de las extremidades inferiores. Esto permite identificar deformidades angulares como genuvaro o genuvalgo, desviaciones axiales y alteraciones en la distribución de cargas articulares. La medición angular y lineales obtenidas ayuda a la planificación clínica quirúrgica, ya que muestran cómo la dismetría afecta la biomecánica de la pelvis, cadera, rodillas y el tobillo. Listo, Fernando. En el rol del radiólogo, implemento a la imagen. El test del Farrell complementa los estudios radiográficos al evaluar la alineación y simetría de los miembros inferiores bajo carga, o sea, en bipedestación, permitiendo identificar discrepancias en la longitud, deformidades angulares y alteraciones postulares, mejorando el diagnóstico y la planificación terapéutica. En la correlación clínico-radiológica, la correlación del test del Farrell relaciona los hallazgos radiográficos con síntomas como dolor, cojera y alteraciones posturales. Pero, bueno, allá en Ecoimagen, pues yo estaba en la parte también de citometría. Me llegaba mucho paciente así también bastante, pues, no, pues esto no tiene que ver mucho con mi tema, pero sí podemos observar cómo a pasar del tiempo estas enfermedades son degenerativas, ¿sí? Y pues bastante complicadas, pues para cuando uno pues deja, pues, o se avanza la enfermedad. Correcto, muy bien. Ya terminé. Caso clínico. Paciente masculino de 14 años que consulta por cojera leve, dolor lumbar y sensación de diferencia en la longitud de las piernas desde hace un año. Durante la valoración física se observó inclinación pélvica, alteraciones postural al caminar, por lo que solicitó un test de Farrell para evaluar posible dismetría de miembros inferiores. El estudio se realizó mediante radiografías panorámicas en posición bipedestación, permitiendo evaluar la alineación y longitud de ambas extremidades bajo carga. En las imágenes se identificó una diferencia de 2,3 centímetros, siendo el miembro inferior derecho más corto que el izquierdo. También pudimos observar la inclinación pélvica compensatoria y tendencia a genuvalgo. Estos hallazgos explican el dolor lumbar y la alteración de la marcha del paciente, por lo que el estudio fue importante para planificar el tratamiento ortopédico y considerar valoración quirúrgica para corregir la dismetría. Bueno, aquí podemos observar que el niño, pues, como tomamos el test de Farrell, pues en un niño, ¿sí? Y pues ahí pues nos podemos dar, pues nos dimos cuenta que el niño tenía pues una extremidad más larguita que la otra, ¿sí? La diferencia fue de 2,3 centímetros. Los pasos a seguir. Primero que todo, la recepción del paciente, la identificación del paciente, pues verificar que sea el paciente, la edad. El segundo es la preparación del paciente. Bueno, como tal, este estudio no tiene preparación. Pues se toma sin zapatos, eh, tener una buena posición y sin pantalón, ¿sí? Solo en boxer.
posicionamiento del paciente. Lo que les estaba diciendo, pues situar bien el paciente para poder realizar el procedimiento. Alineación radiográfica. En la alineación radiográfica, pues lo mismo, saber cómo alinear el paciente para que nos quede bien tomadas las radiografías. Realización de la radiografía, comparaciones bilaterales, mediciones radiográficas, interpretación de resultados. Como decía el compañero Nicolás, obviamente nosotros pues a medida del tiempo vamos a ir conociendo qué tiene cada paciente, ¿sí? Pero pues no vamos a tomar el atrevimiento de dar un diagnóstico porque pues todavía pues tenemos que estudiar muchísimo más como para dar un diagnóstico preciso, ¿sí? Entonces pues lo mejor es como, ¿no? Decirle al paciente Espera el que resultado. que esperen los resultados, pues para que después no nos vayamos a ganar de pronto un inconveniente con el paciente o se llegue a molestar. Entonces, ¿entendieron lo que la compañera está en la exposición de ella, qué es geno-valgo y geno-varo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que uno es hacia adentro, ese es el valgo, si no estoy mal, y el varo es hacia afuera, o sea, las rodillas están hacia afuera. Hacia afuera, correcto, muy bien. No Sí, se les olvide la y me acuerdo terminología. porque cuando trabajé en imagen en la parte de facturación me llegó pues esa historia clínica para facturarla de un paciente en el que le estaban tomando preciso ese tipo de rayos X, pero no le presté mucho al nombre como tal, pero sí me enfoqué en el diagnóstico, donde mencionaron que el paciente tenía eh, creo que era genovalgo, fue lo que se le diagnosticó por medio de ese estudio radiológico que le tomó al paciente. Recuerden que siempre geno-valgus es la expresión popular, rodillas juntas y los pies separados. Si ese es el valgo, ¿cuál es el varo? Ah, pues Y entonces los rodillas pies separadas juntos, y no, separadas, rodillas separadas y los pies pies juntos. juntos, correcto. Esa es la diferencia, ¿listo? El genu, varo Pero y el geno la repite valgo. de nuevo, profe. El El, el, valgo, el el valgo, valgo es ajá, rodillas juntas ajá, y los pies separados. separados, Y ok, el correcto. varu es al revés, entonces Al las revés. rodillas separadas y los Ajá, pies vale, juntos. ¿Listo? ok, listo. Ok. Sigue, compañera. Eh, ya, Fernando, por favor, lo pasas a la próxima. Los resultados. La radiografía panorámica realizada mediante el test del Farril se evidenció una discrepancia en la longitud de los miembros inferiores. O sea, como lo decía, pues eran 2,3 centímetros de diferencia, observándose acortamiento del miembro inferior derecho en comparación con el izquierdo. O sea, el derecho era más corto que el izquierdo. También se identificó inclinación pélvica compensatoria y ligera desviación del eje mecánico, compatible con alteración postural funcional. La comparación bilateral permitió detectar asimetrías óseas y diferencias de la alineación anatómica de las extremidades inferiores. Los hallazgos radiográficos se correlacionan con los síntomas clínicos del paciente, como el dolor lumbar, la cojera y la limitación para caminar que tenía el niño, funcionalmente siendo útiles para la planificación del tratamiento ortopédico y seguimiento especializado. Pues ahí el paso a seguir es que la mamita lleve al niño al ortopedista para poder pues ponerlo en tratamiento. Listo, lo puedes pasar. Las recomendaciones. Según el estudio realizado, test de Farril se identificó una discrepancia de longitud de aproximadamente 2,3 centímetros entre las piernas, siendo la derecha más corta que la izquierda. Esta diferencia puede explicar la cojera, el dolor lumbar y la alteración postular que pudimos observar en el paciente.
Se recomienda a la madre del menor asistir a la valoración del ortopedista pediátrico, ¿sí? Porque pues es menor. Llevar las imágenes y el informe radiográfico, realizar seguimiento del crecimiento, evaluación biomecánica y de marcha, manejo inicial conservador, valoración quirúrgica y vigilar síntomas asociados. Y ya, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, profe. Ok. Me faltó un poquito más de la deontología, ¿no? Recuerden que son cosas que no podemos dejar de no. En el caso de los niños en este estudio, ¿pueden entrar solitos? No, tiene que Ah, estar no, siempre con con la la mamá para que ella nos lo mamita, ayude en la obviamente. ubicación, Claro. en el posicionamiento, A porque eso hay me niños que son refiero con la son parte muy inquietos, deontológica, ¿sí? son Ah, demasiados Recuerden inquietos. que no podemos estar, no tanto porque el niño sea inquieto, no, no es sea tanto por juicioso, lo no. inquieto, por la seguridad de uno Correcto, es como, la de como ustedes, adulto, no no, tanto de al como niño. profesional, Del sino como paciente. adulto. No, Correcto, porque qué tal que el niño me ponga a gritar y uno no le haya hecho nada y después exacto. digan que uno le hizo algo al niño y le metan un Por problema. eso, en todo estudio, la Sí, parte deontológica, la parte ética, no podemos descuidar ni la seguridad que debe tener el tecnólogo, ni la seguridad que se le debe el brindar al niño. paciente. ¿Listo? Entonces, Sí, sí. ahí me faltó ese pedacito, Karen, pero de resto está muy bien. Ok. Gracias, Vamos, profe. Daris. Bueno, voy a compartir pantalla. Ya ven mi presentación. Sí, Sí, ponla en compañera. modo presentación. Ponlo más grande. Eso es. Con- Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daris Mayerly Carrillo. Soy estudiante de la tecnología, radiología e imágenes diagnósticas. Esta es mi práctica 2. El caso clínico al cual voy a escoger es, bueno, voy a escoger no el caso clínico al cual me asignó la tutora fue vía digestivas altas, que es el esófago, el estómago y el duodeno. Bueno, el motivo de la consulta del paciente es un paciente masculino de 52 años de edad, quien consulta por cuadro clínico de aproximadamente 3 días de evolución, caracterizado por dolor epigástrico, tipo de ardor asociado a náuseas y episodios de vómito. Incluye hemantenesis a su ingreso. Se encuentra consciente, orientado, afebril y hemodinámicamente estable. Se evidencia dolor en la palpación en la región epigástrica y palidez mucotánea. Refiere que el dolor le aumenta en ayunas y mejora parcialmente al ingestar alimentos. Bueno, en este caso, el motivo de la consulta del paciente, manifestando que tiene dolor fuerte en la boca del estómago y que vomita sangre. La enfermedad Entonces, actual, ahí, ¿a qué se refiere hemantonesis? que el vómito en sangre, o sea, Correcto, es vómito con vómito, sangre, con vómito con sangre. sangre. Recuerden la palabra, Mantenerse. hemantenesis. ¿Listo? Muy bien. Ajá, sí, señora. Bueno, la enfermedad actual es un paciente con cuadro clínico de varios días de evolución, caracterizado por dolor epigástrico tipo ardor, asociado a náuseas, vómitos y presenta episodios de hematenesis, como anteriormente lo había indicado, con antecedentes de uso prolongado. En este caso, en ayudas diagnósticas, el doctor solicita un esofagograma. ¿Cómo lo paso? Ah, bueno. Aquí encontramos la anatomía básica de las vías digestivas altas, conformadas por el esófago, el estómago y el duodeno. Estas estructuras son las encargadas del paso y el procesamiento inicial de los alimentos. La preparación del paciente para poder realizar este estudio, siempre cuando son estudios especiales, el paciente debe días antes tener una dieta previa, como cuál debe consumir alimentos livianos, procurar no comer lácteos, carnes rojas, que eso pues normalmente siempre es de tránsito lento, ¿sí?
puede consumir gelatinas, también puede tomar líquido, puede consumir el pollito, el pescado, cosas livianas. El día anterior, la última cena, pues es a las 6 de la tarde, que se puede comer un consomé, algo liviano. Y para el examen, el paciente debe tener como mínimo un ayuno de 6 horas. No puede consumir alimentos ni bebidas negras antes del procedimiento y seguir la indicación del personal. ¿Cómo paso? Bueno, los elementos y materiales que se utilizan para poder realizar el estudio, primero que todo es un equipo de radiología con fluoroscopia. En este caso, los especialistas en realizar el procedimiento deben tener el delantal y el cuello plumado. Contraste que utilizan es el sulfato del bario, que eso se lo deben tomar vía oral. Y en el caso de que el paciente de pronto presente quemaduras cáustico o laceraciones en la mucosa o en cualquier parte del tracto digestivo, se utiliza un medio de contraste ayudado iónico o no iónico. Bueno, en este caso, este es el protocolo, las proyecciones para poder realizar un esofagograma. Entonces, en este caso, en la imagen, es que no sé cómo, sí ven aquí ahora sí. Sí. En la imagen 1, Con la flecha. sí, ya, qué pena. Estoy nerviosa. Tranquila, siga. Bueno, Va bien, en la va imagen súper. 1 es una oblicua anterior-posterior derecha que despliega el bulbo duodenal sin superposición. En la 2 es un anteroposterior de cúbito supino que también nos permite evaluar la pared posterior del estómago. En En la tercera imagen tenemos una posición oblicua posterior izquierda que nos permite evaluar la curvatura menor del estómago. Y en la figura 4, esto tenemos que es una lateral derecha que nos permite evaluar la pared anterior y posterior del estómago, la unión gastroesofágica y una hernia hiatal. Bueno, en este caso ya lo llevamos las proyecciones radiológicas, que es una AP preliminar. Bueno, en la primera imagen vamos a ver el inicio de la divulgación del bario que pasa por la orofaringe y el esfínter esofágico superior sin aspiración ni retención. En este caso, ya en la siguiente imagen, vamos a ver el tránsito del esófago torácico, del bario, sin retardo ni estrechez en los contornos regulares. En la tercera imagen, vamos a ver el esófago distal, donde el bario llega a la unión gastroesofágica y se descartan hernias hiatales y se evalúa la amplitud del cardias. En la siguiente imagen, que vendría siendo la cuarta, es el paso del esfínter esofágico inferior hacia el estómago. En la quinta imagen, vamos a ver el esófago distal y el paso del bario a través del cardias hacia el estómago. Esta es la imagen de la región, pero con una maniobra Balmasaria, ¿cómo se me corrige, Valsalva. profe? Valsalva, profe. Bueno, en este caso, ese es el protocolo en AP, es la fase oral y en la faringe del bario. Pasa por la cavidad oral y faringe sin aparición y faringe sin aspiración a la vía aérea. En la segunda imagen, el esófago cervical y torácico, observamos la onda peristática primaria que se impulsa el bario sin retardo ni tercio, el tercio espacio, me corrige, profe, espasmo, Sí, está bien en el espasmo. en el espasmo. Bueno, en la siguiente imagen, el esófago torácico medio,
Observamos los contornos que son lisos y residuales y no hay divertículos, estenosis ni efectos de lleno. Y no, yo estoy muy nerviosa. En la siguiente imagen, el esófago distal del barion entra al estómago sin obstáculo, el cardia se abre correctamente. En esta imagen vemos que el esófago distal y el paso del bulbo del barion hacia el estómago. En esta, aquí valoramos la competencia del esfínter esofágico inferior. El protocolo es oblicua posterior izquierda. El OPI, vemos el esófago desde otra perspectiva. Esta proyección despliega la pared posterior desde el esófago y confirma que no hay lesión que se ocultan en la oblicua anteroposterior derecha. Aquí evaluamos la unión gastrocefágica en OPI. Tenemos el protocolo PA, que es la última toma del esófago cuando el barion pase hacia el estómago sin estrechez. En la siguiente imagen, el paciente en decúbito, el aire sube el fundus y el bario cubre la pared posterior. Vemos que los pliegues de la curvatura mayor son regulares y flexibles, sin engrosamiento, que sugieren gastritis. En la siguiente imagen, el antro y la región plerírica, el peritaldismo lleva al barion hacia el píloro. Oh, yo estoy muy nerviosa. Bueno, aquí el antro gástrico y el canal pílico el antro gástrico y el canal pilórico, el barion pasa del antro al pílico con no, profe, yo estoy muy nerviosa. Peristaltismo. ¿Qué es peristaltismo? Peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo, compañeros? No, ¿No les suena? no sé, Es el movimiento que tienen nuestros órganos para poder empujar, ¿sí? Para poder que pasar. asiento. Exacto. Eso se le Sí. conoce como el peristaltismo. Lo tiene el colon, ¿cierto? Pero Ajá. tiene también el estómago. ¿Por qué? Porque necesitamos que él se mueva. Entonces es como la forma de él de hacer circular. En este caso, pues es el Mario que le están El dando al barion, que es el paciente. que, ajá. Ujú. En la imagen 7 vemos el marco duodenal, o sea, el barion pasa del bulbo a la segunda y tercera porción del duodeno. Ok, ese arco o ese marco, como la compañera lo llama, es el que nosotros conocemos como el ángulo de estrés, ¿de acuerdo? Es el paso del píloro al duodeno. Es esa pequeña curva que La pequeña va a dar, curvatura. ¿listo? Ujú. Entonces, esa es un estudio que debe quedar, ¿de acuerdo? Sí o sí, lo que la compañera está hablando son los pasos a seguir. ¿Para qué? Para que sea un buen estudio. Si en algún punto yo no tomo una oblicua, ¿sí? Pues no voy a identificar si hay o no alguna diverticulitis, ¿de acuerdo? Porque Sí, solamente señora. estoy viendo la AP, ¿sí? La oblicua me Sí, permite despejar. por eso es importante realizar las tres, que es la preliminar, que es la que se hace primero, la oblicua derecha e izquierda y la lateral. Muy bien, perfecto. Esa es la idea. ¿Listo? ¿Sigue? En este caso, pues pues ya vendría siendo el informe del paciente, en el cual nos enseña las imágenes, bueno, ya como aporte final de las radiografías, la primera imagen nos muestra el marco duodenal en el barion que pasa por el bulbo a la segunda y tercera porción del duodeno.
Y en esta imagen toma como comprensión que no hay esto, bueno, en este caso es una toma con comprensión que nosotros como tecnólogos debemos comprimir el bulbo para separar las pliegas y confirmar que no hayan lecciones. En este caso, en la deontología, la responsabilidad civil, pues primero que todo, siempre la confidencialidad y el respeto ante el paciente. Siempre debemos evitar errores, siempre debemos confirmar con el paciente la entidad, o sea, el documento, el nombre completo, para de pronto no ir a cometer errores en el momento de realizar el estudio, de pronto que no vaya a ser, que no sea el paciente el cual nosotros llamamos y se llegan al procedimiento y no sea él, sino sea que le estemos realizando el estudio equivocado, en condiciones y vulnerabilidad del paciente. Siempre, en este caso, se debe hacer firmar el consentimiento informado, se le debe brindar acompañamiento, una comunicación clara para disminuir la ansiedad, porque pues estos son, como dicen normalmente, estudios especiales y pues muchas veces el paciente va nervioso, en este caso como estoy yo. Ok, muy bien. Nosotros como tecnólogos tenemos el autocuidado, que es el dosímetro, elementos de protección, siempre mantener la higiene, verificación del equipo y del contraste. Y en protección del paciente, en este caso, si el paciente requiere de acompañante, debemos ponerle el chaleco plomado, para poder evitar las irradiaciones y vigilar que de pronto las reacciones de que el contraste, ¿no? Hacia el paciente, evitar que de Perfecto. pronto no vaya a ser una alergia fuerte, pues. Muy bien. Listo, profe. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, perfecto. Corrección, leer. Hay que leer más, no son nervios. Lo que pasa es que cuando tengo vacíos al leer, pues obviamente no estoy entendiendo lo que leo, ¿sí? Nada, repasar más la parte de terminología. Estos momentos ustedes ya son palabras que deben conocer. Saber qué es la esfínter, saber cuál es el píloro, saber cuál es el antro del vaso. O sea, esa terminología ya tiene que estar dominada en este punto porque eso es anatomía, ¿de acuerdo? Entonces, recomendación cuando vayas a preparar un tema, estudiarlo bien, leerlo, trata de resumirlo, que tú lo puedas entender para que lo puedas explicar a los demás, en este caso a nosotros. ¿Listo? Sí, señora. De resto, me encantó que pudieran desarrollar los temas. No es el tipo caso que sale con fractura y no, es Es un tema temas que complicado de son, la compañera, es un tema extenso, mana. La verdad, un son tema de temas que que requieren es un tema estudio y fuerte. dedicación. Entonces, me Sí, alegra realmente que se hayan comprometido y que hayan salido muy bien. sí, lo sacó adelante. Recuerden que sigue. Entonces, vamos a terminar. eh, este video queda cargando, el día de mañana se los paso, ¿listo? Ajá. Y el link, ustedes lo van a pasar a YouTube. Cada uno de ustedes lo pasa a YouTube, ¿de acuerdo? Hacen la portada, copian el link y Sí, las referencias bibliográficas. Y qué en pena la que le parte de interrumpa, tutora. abajo, espérame un momento, y Esa, en la parte de perdón. abajo le van a poner la calificación que yo les voy a enviar. ¿Estamos? ¿Listo? Y de una vez, de esa manera, todo el trabajo completo pasado en PDF lo suben al link número 4, el que dice caso clínico, que es el anexo 4. Ahora sí, Ok. compañerito, le escucho. Dime. En la parte del video, o sea, todo el video completo o la parte en la que nosotros exponemos. Eh, Como gusten, no tengo ningún inconveniente en que lo puedan pasar completo o si quieren en el punto que exponen. Sí, eso es, si lo quieren editar, bien pueden editarlo, ustedes ya saben cómo se No, hace. sí, porque pues creo que, bueno, en mi caso, bueno, mi cuenta de YouTube yo sí puedo subir hasta un video de 2 horas, pero por ejemplo en otras cuentas solamente les deja como 20 En ese minutos, creo. exacto, en ese caso sí deben entrar a coger solo su parte y Sí, subir solo su parte del video. ¿Listo? ujú, Eso ¿listo? es fácil porque solamente es cortar de donde hablaron y ya. Ujú. ¿Ok?
La presentación del trabajo suyo es súper importante. Sin él no pueden subir la nota al PDF. ¿Sí me entienden? Es decir, la portada del Profe, eso es trabajo, el para... link, las Ah, ok. referencias y la nota que Ya, yo les doy. ya. Todo en ya. un trabajo en PDF para el Sí, como anexo los número trabajos normales 4. que entregamos, con los trabajos Correcto, sí, normales. señor. Ujú, Entonces, es correcto. decir, que mañana cuando yo les envíe los formatos, cada uno va a coger su formato y ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Listo? Profe, ¿hasta cuándo hay placito? Porque, por ejemplo, yo mañana trabajo todo el día, desde las 7 de la mañana No hasta se las 7 de la preocupen. noche. Ustedes tienen plazo hasta que terminen la práctica clínica. Ah, O bueno. sea Sí, que obvio, todavía Perley, tienen. porque es que Yo al usted subir soy, los anexos, indica que debe unir el 1 con el 2 y en medida de exacto. que, Sí. ajá, entonces no hay afán. Y esos Ah, formatos que bueno. yo se los envío deben llevar la firma de ustedes. Llevan mi firma, llevan la firma de ustedes. Si las firmas no van las dos completas, tampoco es válido. ¿De acuerdo? Ok, de Señora, acuerdo. Entonces, para que lo dejemos en claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Que No, tengan usted, muy doctora, buena muchísimas noche gracias. y aprendimos gracias a usted, bastante hoy. profe. Muchas Bueno, que gracias. estén Gracias, que esté bien. muy Luego. bien, Hasta hasta luego. luego. Chao. 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 Chao.